Se recoge lo que se siembra. Creo que es la mejor manera de desahogarme, después de tantos años. Contar mi historia familiar, aunque en realidad no me llena de orgullo, al contrario, me da pena, tristeza y rabia. En el año 1950 nace mi mamá, en un hogar campesino dedicados al cultivo de café en las montañas bellas del departamento del Tolima. Recuerdo el pueblito con mucha nostalgia, pues aunque crecí y estudié allá, siempre sentía vergüenza por mi familia. Vivíamos todos en una misma casa, una casa muy grande, como las típicas casas campesinas cafeteras. Nunca nos faltó la comida. Allí vivíamos con mis papás, mis hermanos, 2 tíos, 2 primos y mis 2 abuelos. Éramos en total 10 personas. Por supuesto, habían muchas discusiones, pues la convivencia con tantas personas no era fácil. Mi abuela siempre me defendía de mi mamá, porque ella era muy agresiva a la hora de castigarme. Me daba mucho rejo y siempre me ponía a trabajar duro, cosechando café hasta las 4 de la tarde. Estudiaba en las mañanas, pero no me alcanzaba el tiempo para hacer tareas, pues que en el oficio que me hacía y la recolección de café me ocupaba casi todas las tardes. No me gustaba el tema de recoger café. El campo no era lo mío. Desde pequeña quería estudiar en universidad y ser una gran abogada, irme del campo y vivir en la ciudad, y eso a mi mamá le molestaba. Discutíamos casi todos los días. Mis abuelos me defendían mucho, pero la que más se interponía en las discusiones con mi mamá era mi abuelita. Lo recuerdo mucho. Cuando estaba en quinto de primaria, mi abuelo empezó a enfermarse mucho. Tenía los achaques normales de todo adulto mayor, pero él ya había tenido 2 preinfartos. Un día salió a recoger café cuando de pronto llegaron unos trabajadores con él de brazos, pues había quedado tieso del dolor en el pecho. Estaba inconsciente y mi papá encendió el carro de mi abuelo, lo acostaron en la parte de atrás del carro y se fue con mi abuelita hacia el hospital. En la tarde llegó mi papá muy triste diciendo que no había alcanzado a llegar. Se murió en el carro. Para nosotros fue un doloroso golpe, pero lejos de imaginarnos el calvario que se vendría para todos en la casa. Después de la muerte del abuelo, mis 2 tíos decidieron irse de la finca porque decían que ya estaban cansados de seguir haciendo las tareas de la finca y que era muy doloroso para ellos continuar en este lugar. Uno se fue para Bogotá y el otro para Ibagué a trabajar. Mis papás se quedaron en la finca. Ellos les gustaba mucho el campo, la casa, y decían que no podían dejar todo tirado, que quién iba a sostener la finca y que mi abuela no podía sola. Quedaba más tristeza dejar tirado todo lo que el abuelo había construido con tanto esfuerzo. Transcurrido un año, mi mamá empezó con una actitud muy particular con mi abuela. Siempre la escuchaba quejándose de ella. Y en una discusión que cada vez era más habituales, le gritó: «Jamás voy a olvidar que usted me obligó a casarme». Mi mamá le recriminaba constantemente, porque cuando era joven la humillaba por la comida. Le dejaba encerrada en el cuarto para que no saliera con sus amigos, le daba palizas a diario y la maltrataba mucho. Sin embargo, no entendía eso que ella había dicho sobre obligarla a casarse. Eso me dejó muy pensativa. Después de escucharla gritar y llorar, me di cuenta que mi mamá estaba muy herida con mi abuela y que hasta después de la muerte del abuelo lo empezó a expresar, pues el abuelo siempre era el que manejaba la calma de la familia y quería vernos unidos y en armonía. Mi abuela le decía: «Usted es la loca, ya no puede hacer nada. Esa fue la mamá que le tocó y de malas. Yo ya casi me muero y así va a poder descansar de mí». Una noche escuché a mis papás hablar de que ya no podían seguir viviendo con mi abuela, que les tocaba mirar dónde le iban a dejar, que ellos no tenían por qué asumir la responsabilidad de ella. Decían que con el tiempo que habían trabajado en la finca y lo que le habían invertido, por ley, les correspondía la mayor parte de la finca. Yo por dentro pensaba que tampoco era justo sacar a mi abuela o dejarla desamparada. Mi papá empezó a hacer una casa de madera como a 15 metros de la casa, y yo pensé que seguro estaban tan cansados de las discusiones con la abuela que nos íbamos a vivir ahí. Para sorpresa mía, y después de terminar esa medio choza,
Le dijo mi mamá a la abuela que por favor recogiera la ropa y los trastos y se fuera a ese cuarto. Mi abuela le dijo que ni loca que estuviera, que la casa en la que estábamos era de ella, que respetara. Entonces mi mamá le dijo, si no se va para ese cuarto, nos vamos nosotros de la finca y se queda sola. Es una finca grande, sin apoyo, sin trabajadores confiables y mucho menos sin plata, pues mi papá solo le dejó deudas en los bancos. Usted decide qué quiere y cómo quiere envejecer. La verdad no entendía a mi mamá cómo podía hablarle así a mi abuela. Ella se puso a llorar y les dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida y que por favor no se fueran. Entonces mi mamá le dijo, por eso, entonces viva allá y en ese cuarto para que tengamos más paz, tanto usted como nosotros. La convenció y al otro día ya dormía allá. Yo estaba muy triste de verla metida en esa choza y no estaba de acuerdo con mis papás, pero mi relación con mi mamá tampoco era buena, pues ella me mantenía en un régimen que no me quedaba ni tiempo para pensar en los problemas del corazón. La choza no la habían ni terminado, pues las tejas que habían usado eran de segunda y tenían muchos orificios por donde entraban el agua. Así que cuando llovía tenían muchas goteras y no podían dormir, pues le tocaba poner un plástico en la cama para que no se mojara el colchón. Además las paredes no las tenían forradas con fibra y por entre las tablas se metían los bichos y el frío. Era una choza en muy mal estado. Para colmo de males, estaba al lado del gallinero, así que el olor de gallinaza y de moscas mantenían muy cerca de ella. La comida se la llevaban al cuarto, pues ni siquiera le permitieron comer en el comedor con ellos. Para el baño le tocaba ir al baño de la casa de los trabajadores que quedaba fuera del patio. Era muy triste la realidad de la abuela. Hago una pausa para contarles que esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a alguien en el campo y es completamente anónima. Mi hermano era menor, así que no comprendía nada. Yo tenía en ese entonces 13 años. Mis primos, aunque se habían quedado en la finca, pues no se fueron con mis tíos, para ese entonces ya se habían ido detrás de ellos. Yo intenté decirle a mi mamá que debía mejorar las condiciones de mi abuela, que porque no le mejoraba esa choza, o dejarle un cuarto dentro de la casa que era tan grande. Mi mamá me dijo, no alcanzó para más, hay muchas deudas en los bancos, tenemos que conseguir mucha plata para que no nos quiten la finca, así que no hay para más. Con ella no podemos vivir. Ya usted se dio cuenta cómo mantenemos agarradas discutiendo. Todo lo que se siembra se recoge, recuérdelo muy bien, así que no se sienta mal por su abuela. Quédese más bien ahí quietica y listo. Quedé más frustrada. Al día siguiente fue a visitar a mi abuela, pues no había café para recolectar y mi abuela me abrazó muy fuerte y me dijo llorando que nunca imaginó vivir así. Yo no aguanté y lloré con ella, pues también estaba en desacuerdo con todo eso. Me dijo que extrañaba a mi abuelito y que esperaba morir pronto para no sufrir más. Me dijo, mija, lo único que le digo como consejo es que perdone y nunca actúe mal con la familia, pues la vida da muchas vueltas y uno no sabe en qué momento se le salga todo el control y quede sola. Le había llevado unas velas, pues ni luz tenía esa choza y se la pasé. La volví a abrazar y le dije que lamentaba todo lo que le ocurría, que tenía mucho dolor, que la iba a ayudar pronto y me dijo, lo único que me da felicidad y paz es verte, mijita. Tú eres distinta a todos los de la familia. Vas a salir adelante. Eres mi orgullo y de tu abuelo. Tienes un corazón muy parecido al de tu abuelo y por eso siempre te va a ir muy bien. Le agradecí por todas sus palabras y le dije que le iba a ayudar en lo que más pudiera y ella solo asentó con la cabeza y ahí terminó la conversación de esa tarde. Yo salí con el corazón arrugado de esa choza. Quería gritarles a mi papá que se estaban equivocando y que no le hicieran más daño. Esa noche mi mamá me dijo, la vi saliendo de donde su abuela. ¿Por qué la visitó? Yo le dije que quería saber cómo estaba. Ella me preguntó, ¿pero le llevó algo? Y le dije que no, que solo unas velas. Me dijo que Pilas le llevaba algo de comida, que ya le daba el desayuno, el almuerzo y la cena.
como para darles 11, que no alcanzaba la plata para tanto. Se quejó de que los otros hijos no mandaban nada para ella y que ni siquiera informaron cómo estaba para ver qué le llevaban. Ahí no aguanté y empecé a llorar. Mi mamá me dijo, ya deje de llorar, que esto no es una novela. Mínimo la llenó de cuentos y se hizo la víctima de todo, como si no me conociera esa señora. Usted debería apoyarme a mí, que me ha tocado sufrir mucho, pues ella nunca se comportó como una mamá. Cuando más lo necesité me dio la espalda. Le dije que era mejor que hablaran de todo eso y se perdonaran y evitaran pagarle de esa manera a mi abuelita. Se puso muy brava, me amenazó y me dijo que si seguía pensando así me sacaba del colegio y me ponía a trabajar, pues lo que necesitaban era dinero. Cuando me habló así, y yo que la conozco preferí no dar más lora, pues era capaz de dejarme sin estudio y ese sí sería el castigo más grande que pudiera recibir. Yo era consciente de que necesitaba estudiar para salir adelante y cambiar esa realidad para mi vida y la vida de mis hijos. Estaba muy triste con todo. Empecé a notar que no le daban buena comida a mi abuelita y cada vez la veía más delgada y acabada. Le dije a mi mamá que mi abuela estaba muy delgada y que eso no estaba bien, que era mejor que un médico la observara. Mi mamá se rió y dijo, bendito, si ni yo tengo para un médico, que soy la que me rebusco con su papá, ahora ponerme a pagar médico para otra persona. No se puede. Voy a ver si le damos más arroz en los almuerzos y así se llena más. Decidí guardar de mi comida y llevarla en las tardes para que comiera. Así lo hice varias veces hasta que mi mamá se dio cuenta y me dijo, siga jugando con su estudio y después no llore. Terminé la primaria y luego el bachillerato. Me esforcé tanto que logré validar en un año 9º y 10º grado. No veía la hora de irme de la ciudad a estudiar derecho y ser abogada prestigiosa. Sin embargo, la limitante nuevamente fue la falta de recursos, pues necesitaba no solo pagar la universidad, sino también una base para pagar un cuarto en la capital y para alimentarme mientras conseguía trabajo en el tiempo libre y así irme defendiendo. Veía un panorama muy complejo, pues mis papás seguían viviendo a ras y ellos no querían más gastos y mi mamá menos, que me fuera lejos y no seguir ayudando en la casa. Mi abuela se enteró que ya había terminado el bachillerato y me había graduado, y en una visita de las que hacía de costumbre me dijo, la felicito, mija, usted es una gran persona y sé que siempre le irá muy bien. Yo sé que ahora viene lo más difícil y es irse para estudiar en la capital, lo que usted me había dicho. Tal vez no haya plata y eso es lo que la tiene pensativa, pero le voy a dar una gran sorpresa porque usted se lo merece. Yo tengo una plata metida en el banco, pues fue un plan que hicimos con su abuelo antes de que muriera. Y era ahorrar cierta cantidad de plata para darle una plata en el momento en que su merced terminara el bachillerato. Yo no podía creer eso, y se me aguaron los ojos, pues la verdad pensaba que era imposible ir a la universidad sin tener nada de recursos. Le dije, abuelita, ¿y sabes cuánta plata es? Ella me dijo que era lo suficiente para pagar buena parte de la carrera y vivir en la ciudad por un tiempo. Abrí los ojos y le dije, ¿cómo así? Me dijo, mija, son como 20 millones de pesos. Yo le dije, abuela, no puede ser, eso es mucha plata. Me dijo, mija, eso lo logramos con su abuelo, que la quería tanto. Y antes de morir había hecho un negocio de unas vacas que tenía por ahí, por eso quedó esa plata en la cuenta. Yo preferí callar ese tema porque sabía que si esa plata se gastaba, luego no había forma de pagarle la universidad. Nos dimos un abrazo muy fuerte y le dije sin pensarlo dos veces que nos íbamos juntas a vivir a la ciudad. No le quise decir nada a mis papás de ese tema, pues temía que planearan algo en contra de ella y mía, así que preferí hacer un plan para escapar con mi abuela hacia la ciudad. Le dije a mi abuela que se alistara para la siguiente tarde, así salir en la finca por ahí a las 7 de la noche cuando todos ya estaban en sus cuartos. Todo salió como lo planeábamos y esa noche nos quedamos en el pueblo. La idea era que en el día siguiente fuéramos al banco a primera hora para retirar parte del dinero y poder viajar. Así lo hicimos. Fuimos al banco, ella retiró el dinero y me dijo que abriera una cuenta y que ella mejor me transfería el dinero para evitar tener que hacer eso cada rato. Yo no le vi problema. Cuando salimos del banco me dijo, mija,
yo no puedo ir con usted. Yo no me veo en esa ciudad, ese ambiente me mataría. Prefiero quedarme en esa choza, aunque sí quedo muy triste sin poderla ver a usted, que es lo que me da ánimo, pero tampoco quiero viajar a esa ciudad. Yo le insistí que no, que yo sin ella no me iba, y ella me mostró que en realidad no había traído ropa. Que me fuera, que el mejor regalo que yo le podía dar era ser la mejor abogada del país. Le insistí de todas las maneras posibles que fuera conmigo, que yo no iba a poder irme, de saber que iba a estar viviendo mal allá con mis papás. Me dijo, mija, hagamos una cosa. Yo me devuelvo y usted mira cómo ve todo y si algo miramos más adelante y viene por mí. Me pareció prudente de su parte, pero a la vez muy triste. Me fui con el corazón en la mano, llorando todo el viaje y sin dejar de pensarla. Logré ingresar a la universidad y terminar el primer semestre. En las vacaciones decidí volver a la finca, pues pensaba que todo iba a estar bien y que mis papás ya me habían perdonado por haberme ido así. Cuando llegué al pueblo me enteré que mi abuela había muerto. Me dijeron, esa señora sufrió mucho, pues días después de que usted se fue, la vimos en el pueblo pidiendo limosna y con lo que recogía se puso después a vender dulces para poder comer, pues al parecer en la casa ya no le daban comida. Le pregunté a ese señor si sabía dónde estaba enterrada y me dijo que en el cementerio me dio las indicaciones del lugar donde estaba su tumba. La lloré todo el día y no me dieron ganas de volver a la finca. Preferí regresar a la ciudad. Tiempo después me llegó el rumor que mi mamá tenía una enfermedad degenerativa y que mi papá había sufrido un accidente en la finca, que había quedado muy mal de la columna y que por esa razón la finca estaba cada vez más decaída. Me dijeron que al final vendieron la finca y se repartieron el dinero, que ellos ahora viven en el pueblo. Mi mamá está en silla de ruedas y mi papá trabaja en una tienda. Aún no me atrevo a buscar a mis papás y a mi hermano. Ya soy abogada, vivo en Bogotá, me casé y estoy embarazada, pero espero cambiar totalmente la relación de madre e hijos que tuvieron mis antepasados. Sin embargo, no sé si esto sea posible sin antes haber perdonado a mi madre por todo el dolor que provocó a mi abuela y a mí. Tengo claro que todo lo que están recogiendo mis padres es lo que sembraron en algún momento.